Vamos a ir a la Biblia, hermano. Yo quisiera predicarles del nacimiento de Cristo, pero me voy inclinado a predicar este mensaje. Amén. Es que me pusieron muchos papeles acá, hermano, discúlpame. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, por favor, hermano, vayamos ahí. Hay algo que a veces necesitamos oír y no es tanto de la fecha en que nació, sino si de verdad Jesús está en ti. Si de verdad Él está en ti. Porque yo te puedo hablar. Mire, somos una iglesia, esto lo pusieron los americanos. Yo de corazón no hubiera puesto nada. Pero es un tiempo familiar, ¿verdad? Es un tiempo familiar entre nosotros. Tenemos que entender que este es un tiempo familiar. Amén. Pero a mí no me gusta el arbolito porque ¿qué tiene que ver la tradición con la iglesia? ¿Qué tiene que ver la tradición con la iglesia? La gente que no conoce a Cristo, que le dé rienda suelta a poner todas estas cosas. No somos iglesia. La tradición fue enemiga de Cristo en los días de Israel, hermano. Fue la tradición la que llevó a tomar todo control de Cristo, porque no aceptaba lo que Cristo traía en ese tiempo. Entonces, bien pudiéramos hacer como otras iglesias que tienen ese gran nacimiento, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el sentido de traer la tradición a la iglesia? Yo no le veo sentido. No le hallo ni mensaje. Sí nació Cristo, de que nació, nació. Y lo sabemos bien. Si fue en diciembre, bueno, hay nieve en diciembre en Israel. Bueno, de que nació, nació. ¿Y a quién le tenían que dar los regalos el día que nació? ¿A la gente o a Jesús? ¿Y por qué no los damos nosotros? Entonces, en un momento tenemos que pensar, nosotros tenemos que seguir cristocéntricos. Nada que ver con la tradición. ¿Sí? Porque a hoy vas a las iglesias, la mayoría trae ese gorrito colgando aquí con su motita blanca. ¿Qué tiene que ver Santa Claus en la iglesia? ¿Ah? Un invento de negocio es Santa Claus. Hasta mi nieto le dijo en la escuela que eso eran mentiras y se metió en problema el papá de mi nieto porque mi nietecito le dijo a otros niños que eran mentiras y los hizo llorar. Hizo llorar unos niños ahí. No, nosotros somos de Cristo, ¿sí? Y Cristo de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver para este tiempo. Amén. Capítulo 6 de la segunda carta de los Corintios, empezando de su verso 1 para la gloria de Dios. Amén. Y lo vamos a estar leyendo hasta el verso 11. Yo leo el primer versículo, usted lee el segundo, pero me va a ayudar, hermano. Porque de repente empieza como una ola. Si aquí como que se levanta la voz y se va así, no llegó a nada. Al final ya no sé si terminaron o qué pasó. No, lo vamos a hacer intercaladamente, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios y nosotros lo vamos a hacer. Amén. Para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, versículo 1 de la segunda carta de Corintios, capítulo 6, dice de esta manera. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios. Verso 2, léalo bien. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y
y el día de salvación te es socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Bien, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Verso 4. Antes bien, nos recomendamos todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos. Para los que no ayunan. Más. pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores y veraces, Como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Continúe. como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Lea. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. Padre, esta es palabra de Dios. Te pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, que esta mañana, Señor, hay una palabra ministrada, activada por el poder del Espíritu Santo a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te ruego que traigas una palabra que de verdad llene, Señor, la vida de cada oyente. Se rompa en este momento, Señor, todo desánimo, todo desaliento que ha venido atacando. Se rompa en este momento todo ataque de desunidad, toda falta de amor. En el nombre de Cristo Jesús, dolencias, tumores, quistes, enfermedades incurables como diabetes, alta presión, colesterol, cánceres, sean rotos ahora en el nombre de Cristo Jesús, sean destruidos, desechos, sacados de la vida de cada uno de los que están acá, en el nombre de Cristo Jesús, sean sanos, libres de todo problema financiero, libres de todo problema de escasez y de pobreza, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que un trabajo nuevo viene y será bien pagado a tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por proveer, porque en tiempo de crisis nosotros tenemos a Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Dios me le bendiga esta mañana. Una mañana que se inicia ahora con la palabra de Dios y termina con una fiesta porque es domingo, ¿verdad? Algunos tuvieron que viajar y están fuera porque fueron a ver sus familias. Mayo era también un día apropiado para verlas, ¿verdad? Mayo también era un día apropiado para regalarles un regalo. No como en el Halloween, que le vamos a dar dulces en Halloween a los niños, cuando las tiendas están todo el año. Pero bueno, tenemos que inclinarnos a que es un tiempo familiar y que las familias tienen que reunirse. Esta mañana miraba que en este lado la mayor parte son varones. Y pensaba, ¿dónde quedaron las mujeres ahora? ¿Qué pasó con ellas? Están arreglando el mole. ¿Sí? Pero bien, regresamos al verso 1 porque el apóstol Pablo dice esta palabra. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y dice el apóstol Pablo una palabra que está en Isaías
Isaías 48, 49 y verso 8. Dice esta palabra, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y empieza a decir entonces el verso 1, así que pues nosotros, colaboradores suyos, no os exhortamos también, perdona, que no recibas en vano la gracia de Dios. Y entonces continúa el verso 3 diciendo el apóstol Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Estamos por culminar un año, hermano, previo a la culminación del año siempre tenemos esta fiesta, ¿verdad? Es como que la antesala a una fiesta gigante que es el fin del año. Y el apóstol Pablo, cuando yo lo miro, tiene un mensaje muy bueno para este tiempo. Porque él está diciendo, no damos a ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y cuando yo estoy pensando uno de los mejores regalos que ahora puedo ofrecer, una de las mejores gratitudes que yo puedo manifestar, uno de los mejores gestos de amor que yo puedo figurar ahora es ser parte de unidad y no dar tropiezo a ninguno. Y en un momento pensé, ¿por qué el apóstol Pablo tiene ya desde el principio de este capítulo, está diciendo, no demos tropiezo en este tiempo? O sea, al decir, no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque él dijo, y da Isaías 49:8, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. Y por un momento me detiene esto. Pablo utiliza un versículo del Antiguo Testamento para decir que no recibas la gracia en vano y que no le des tropiezo a nadie, hermano, de ninguna manera. Pero aún me voy más con los estudiosos y preguntaba por qué el apóstol Pablo estaba tan preocupado de no ignorar la gracia y de no darle tropiezo a otro. Entonces, uno de los recursos que encuentro y me hace entender el interés que tiene el apóstol Pablo de no ofender a nadie. Y entonces la respuesta a esto es que para que nuestra vida espiritual no sea desechable o nuestro ministerio no llegue a descrédito. Y Pablo quiere decir, hermano, que para guardar nuestra vida y nuestro ministerio, el ministerio tiene que resaltar en justicia. ¿Cómo yo puedo mirar a Cristo en mi hermano ahora que yo digo que nació Cristo? Si en realidad no estoy tratando de encontrar a Cristo en alguien. ¿Cómo yo puedo decir que nació Cristo? ¿En qué lugar nació? Si yo estoy peor que el pesebre, para que Él nazca ahí. Si había un descrédito de que naciera alguien en ese pesebre, yo creo que el mayor está en mí. Porque su mayor propósito sí es nacer. Y el mensaje es de que nazca Cristo. Pero el interés nuestro que el apóstol Pablo está trayendo es que nosotros, como hijos de Dios, no descreditemos. Y que de ninguna manera nosotros pongamos tropiezo. ¿Por qué tiene ese gran interés, Pablo? Primero es porque él, hermano, es ministro de un nuevo pacto. Ahora, ¿en qué consistía el otro pacto y en qué consistía este pacto? Capítulo 3 ya lo habíamos hablado anteriormente. Y es que el apóstol Pablo dice que aquel ministerio era de letra. Mas ahora en el que él se encuentra y en la forma en que se está moviendo, dice que este nuevo pacto es del Espíritu.
Y si es del Espíritu, entonces hoy encontramos una gran razón porque el apóstol Pablo está tan preocupado de que el ministerio no tenga nada que decirse en contra de él. De que la vida espiritual, cada uno de nosotros, no tenga nada en que decirse de cada uno de nosotros. ¿Cómo yo estoy preparado para darle una bienvenida al Cristo de la gloria? Decir, oh Señor, en este año celebramos el cumpleaños de algunos hermanos, celebramos el mío, celebramos el de nuestros hijos. Hubo cena en algunas casas, hubo tamales en otras casas por los cumpleaños de cada uno. Pero en realidad, para pensar que nació Cristo, yo no tengo nada. Entonces Pablo dice de esta manera, hermano, que su ministerio, él está sirviendo a un ministerio de justicia. Y si está sirviendo a un ministerio de justicia, entonces esto es precisamente lo que el apóstol Pablo dice. No damos ocasión a que nadie decaiga, a que nadie encuentre tropiezo en nosotros, porque es de justicia. Primero es del Espíritu, después es de justicia. Y seguía pensando, ¿por qué tanto interés? Entonces que el apóstol Pablo ya había dicho en 2 Corintios 5:18 que el ministerio que tenemos es de reconciliación. Y entonces, como él tiene un gran celo por su ministerio, la cual él ya había dicho muchas veces que es siervo de Jesucristo, en otras palabras, un esclavo. Y un esclavo nomás tiene ojos para su amo. Y un esclavo solamente cumple el mando de su amo. Y está bajo la orden. Está bajo, ¿cómo quiero decir? Está bajo la guianza de su propio amo. Está establecido sobre un mandamiento de su propio amo. Él solamente cumple lo que su amo le dice. Y él varias veces se declaró siervo de Jesucristo. Y si vamos a la Biblia, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Si nosotros nos ponemos a que nadie encuentre en nosotros un problema de tropiezo, por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de ser, nadie encuentre una ocasión en nosotros para que tropiece. Y este es lo que ahora nosotros tenemos que entender. ¿Por qué el apóstol Pablo está tan preocupado? Él dice, bueno, lo vuelvo a leer, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y él presenta del verso 4 en adelante, dice, antes bien nos recomendamos ante todo como ministros de Dios. En la antigüedad, hermano, cuando alguien escribió una carta y era pastor, ponía su nombre y a continuación tenía que decir ministro de Dios. Ahora ya no hay eso. Ahora es Edgar Guevara, punto y firma en la parte de abajo y ya. Pero en la antigüedad, cualquier ministro tenía que poner en la carta, fulano de tal, ministro de Dios o ministro del Señor. Y había una gran honra de respeto en esto, porque era ministro de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, antes bien, nos recomendamos ante todo como ministros de Dios. Y él dice en qué manera, para que no haya tropiezo en nadie. Él lo dice en qué forma está este trabajo que él realiza. Pablo, hermano, le da un énfasis a la palabra que está hablando, o le está dando tanta importancia al ministerio, y le ponen la importancia a lo máximo.
A lo máximo se lo pone. Y dice de esta manera el apóstol Pablo, gloria a Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Es decir, cuando vemos estas cualidades de comportamiento y de dedicación, de esfuerzo, hermano, de esmero, a ser un ejemplo de la iglesia, de verdad tuviésemos hermanos modelos dentro de la iglesia. Y ahora decimos que nació Cristo. ¿Y dónde nació? Porque yo a este no le miro nada de Cristo. No. Pablo está diciendo que hay una forma de que nosotros ahora podamos incorporarnos al entendimiento de que Cristo está entre nosotros y está en cada uno de ustedes y que el propósito y celo que el apóstol Pablo tiene al ministerio, dice, yo lo he hecho de esta manera. Y los que me acompañan lo han hecho de esta manera. ¿En qué manera lo han hecho? Y él dice, de esta manera, en mucha paciencia, cosa que escasea ahora. En mucha paciencia. ¿Saben? La paciencia es la petición que mucha gente tiene y que poquitos alcanzamos. O que todos tenemos y nos vemos en un gran problema de mirarla realmente en nuestras vidas. Y usted puede decir que es muy paciente, pero luego tenemos que preguntarle a tu esposa si es cierto. Y ir con tus niños y preguntarle si es cierto lo que usted está diciendo. Porque ellos tienen mejor definición de paciencia al momento en que uno les pregunta. Y mejor no vayan a mi casa. Hagan esto en cualquier otro lugar, pero yo tengo una lucha diaria. Yo le dije un día a mi esposa, yo sé por qué en los viajes me pasa todo esto. Porque yo fui sacado de ser un hombre muy impaciente. Y un día yendo a la India tuvimos que quedar en un lugar 7 horas. Y nunca se me olvidó. Y le dije a mi esposa, yo sé por qué me pasa esto. Porque yo estoy en la escuela ahorita, aprendiendo paciencia. Porque no teníamos por qué quedar ahí 7 horas. De repente resulta que vamos a quedarnos 7 horas ahí. En lugar de tomar el otro avión, se nos dio 7 horas. Para un desesperado, oye, no puede ser eso. Pero estaba en la escuela aprendiendo paciencia. Y por eso ya lo tomo ahí en mi casa. Ya no me preocupo, estoy aprendiendo. Y hoy se me retardó porque estoy aprendiendo. Y hoy no aconteció eso porque estoy aprendiendo. Yo soy el que a mí es el que me están enseñando paciencia. Y Pablo dijo, hermano, de esta manera, en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Pablo agarra esta lista que está diciendo para decir que él ha pasado eso junto con sus compañeros militantes del evangelio para no dar tropiezo a nadie. Usted sabe cuántas veces yo he ido a las iglesias donde me van a acostar es como para no dormir. Y he ido a una casa que tienen cucarachas como arroz. Y yo he dicho, si Dios me trajo aquí, aquí me quedo. No que me haya hecho falta para pagar un hotel, porque los hermanos siempre que salgo me bendicen, no solamente para mí, sino para bendecir este ministerio. Los hermanos ahora me han bendecido en la iglesia, que ayudamos a una iglesia con esa bendición a quitar lo atrasado de los pagos que vienen ellos. Gracias a los hermanos que siempre están ahí como buen respaldo para ayudarnos a cada salida. Yo dije, no importa que yo me vaya para atrás. Y le dije, pastor, porque en ese lugar él no tiene dónde llevarme a un cuarto. Yo tengo que rentar un hotel. Dije, aunque no duerma en hotel, pero cubre tu pago. Y Pablo está diciendo,
Antes bien nos recomendamos ante todo ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, no que no tengan para hacer de esta vida espiritual otra cosa. Tenía para pagar un hotel, pero no lo hice. Tengo tal vez para ir a un buen restaurante de los famosos de México y pagar, pero no voy. Tengo tal vez la libertad de estar 15 minutos. En Colima están las playas y está todo ese apogeo que se vive en las playas, hermano. De pedir una orden familiar de pescado, camarón, lo que sea. Más sin embargo, estoy contento con los frijoles que me dan en la casa donde me quedo. Y Pablo tiene esta forma para decir, por esto es lo que yo hago para no darle tropiezo a ninguna persona. Y yo creo que esto es más valor de decir, hagamos fiesta porque el cumpleaños llegó. Y dice en el verso 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y cuando Pablo, hermano, termina de decir esta lista tan grande, digo en el verso 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Dice, no estáis estrechos en nosotros. Dice, pero sí estás estrechos en vuestro propio corazón. Es decir, ustedes no tienen un corazón para recibir. Ustedes no están dispuestos a lo que nosotros estamos dando y a lo que nosotros venimos haciendo. Ustedes no están dispuestos. Esta es una tarea pesada y difícil solamente para los que predican. Y aun cuando predicamos y estamos hablando de una iglesia de bendición, poca gente lo entiende. Poca gente lo entiende. Yo me he dado por dedicado completamente a esto, a tener una iglesia de oración. Pero ¿cuántos son los que le entienden? ¿Cuántos son los varones que vienen los sábados, siendo que les dije los sábados vamos a tener oración a las 8 de la noche? Porque muchos me van a decir, oh pastor, es que a las 5 voy llegando del trabajo. Y a las 8, ¿qué me vas a decir? Ah, es que ya me voy a ir a la cama. ¿Y cómo vamos a crear una iglesia de impacto y de bendición si nosotros no estamos haciendo nada? Hoy este no es un cuarto de estudio o un salón de alguna escuela secular. Es una iglesia donde deseamos ver el impacto de Dios sanando, liberando, transformando, regenerando, renovando corazones. Y eso solamente se hace de rodillas. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, pero ustedes no se han abierto, dijo el apóstol Pablo al decir, no estéis estrechos entre nosotros, dijo. Toda esta lista que yo les presento no estás estrecho. Y la razón es que el apóstol Pablo dijo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y para que nuestro ministerio no sea vituperado y no damos ocasión de tropiezo, mira, yo les enseño toda esta lista, lo que nosotros nos esforzamos a hacer, pero ustedes realmente no están abiertos a hacer nada. Bueno es llegar a Navidad. Bueno es reunirnos ahora y poder comer juntos. Pero bueno es entender la palabra de Dios como la básica y la principal de nuestro llamamiento. Y Él tiene un celo por el ministerio porque no es de letras, es del Espíritu, es de justicia. Es un ministerio de reconciliación. Y como un ministerio de reconciliación, Él dice a los corintios, pero si sois estrechos en vuestros corazones, en vuestro corazón, pues para corresponder del mismo modo. Y dice, ensanchaos también vosotros, la última porción de este versículo. En otra manera, también ustedes hagan alguito, como dicen mis hermanos en Perú. Ábranse también a hacer algo.
Pero a Él no quiere que se le dé, según el verso 3, que es como inicia el tema. El verso 3 empieza desde el 1, así que nosotros, así pueden vosotros no colaborar, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios. Y dice en el verso 3, ¿por qué? No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y el trabajo de nosotros es poder inspirar a alguien a servirle, y que no seamos nosotros los heraldos o los bomberos que apagan el fuego que otros encendieron. No, sigamos en el fuego. Sigamos formando el fuego. Pablo, hermano, el gran apóstol, ya lo había dicho. Cuando usted va a Romanos, el capítulo 15, es el capítulo que el apóstol Pablo, hermano, utiliza para presentar a los gentiles. Pero Romanos, hermano, cuando usted lo mira, este capítulo, y usted ve lo que está pasando, ¿qué tal si me regreso al 14? Vaya al 14 y vamos a ir. Y lo primero que el apóstol Pablo dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No demos ocasión de tropiezo. Empecemos un año por el área amable, por el área fuerte de ser un hijo de Dios. No me digas que Cristo nació, enséñame que ahí está. No me pongas una serie de monos aquí, becerros y vacas, y un mono con panzón con una vestidura roja. Enséñame en tu vida que Cristo está contigo y que no das ocasión de tropiezo a nadie y que no vas contra el débil en la fe y que usted es su propósito más importante. Porque es necesario que haya un valor de servirle a Dios en nuestro llamamiento. Y dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo está diciendo el verso 1. Pero en el 4 el apóstol Pablo dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y Pablo habla en este 14 de la comida. Está hablando conforme a la comida. Habría que ir a la tradición de allá para entender por qué desde el verso 2 Pablo está hablando de la comida y qué acontecía en aquello en aquel tiempo y a qué dioses se les ofrecía comida, y esa comida cómo es que se traía después y se ofrecía a la gente. Habría que ver, es un estudio profundo en esto, hermano. Pero Pablo sigue diciendo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si vemos una base fuerte dentro de la Biblia de que usted sea el que edifica. Pero yo ya sé en esto, hermano. Los débiles en la fe siempre buscan la pedrada para ellos. ¿No es así? El pastor dijo eso por mí. La pedrada no era para ella o para él, pero el pastor lo está diciendo por mí. Porque siempre el débil en la fe se pone hacia el tiro de la piedra para decir que es por él que le pegó la pedrada a él. Entonces, si nosotros miramos este capítulo 14, digo el apóstol Pablo en su verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivimos o que muramos, del Señor somos.
Y vuelve a decir el 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo. Así que verso 13, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cómo yo puedo ver a Cristo en alguien de ustedes si yo mismo pongo tropiezo en ustedes? Si yo mismo, hermano, me doy a la crítica. Nunca como quiera vamos a dejar de ser el foco central de las conversaciones. Usted también nunca va a parar de ser el foco central en su familia. ¿Sí? Más cuando hay familias que son dadas a la crítica. Pero me encanta el verso 14 que dice, yo no sé. Yo pensé que nomás usaba eso yo. Yo no sé, dijo el apóstol Pablo, yo no sé. Y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en mí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y yo me pienso, ¿por qué dice? Y yo no sé ustedes. Pero yo tengo esta forma de pensar. Para el que piensa que esto es pecado, es pecado. Para el que piensa que no es bueno, no es bueno. Y Pablo lo trae de esta manera para decir, hey, recibir al débil en la fe es nuestro trabajo. Oigan, ¿cuántos males traía yo cuando llegué a Cristo? Si los hubiera traído visibles, nadie me había recibido en esa iglesia. Pero ahora por un pecado visible, todos cargan crítica a esa persona. Pero ¿cuándo se le va a perseguir al mentiroso de la iglesia? Nunca. Porque yo no me doy cuenta que eres un mentiroso. ¿Cuándo se le va a perseguir al irresponsable que no paga lo que pide prestado? Nunca, porque no se mira eso. Pero si hay una falta visible, todos en una sobre él. ¿Y dónde está Cristo entonces? ¿Dónde quedó Cristo aquí? Oh, pongamos el nacimiento, traigan aquí el arbolito, pónganle. Y ahora ya te venden unos pomos para que le pongas nieve. Póngale la nieve, pónganle las bolitas, traigan las cajas y ponen algunas que ni tienen nada, nomás abultan ahí. ¿Verdad? Oh, es que viene el día del nacimiento. ¡Ey! Pero no ha nacido ninguno de ustedes. Y ahora van a estar debajo de ese árbol. La tradición como que nos mete locura. Pero es que el apóstol Pablo dice, yo no sé. ¿Sí? Pero yo la verdad no creo que haya nacido en la forma en que tú lo estás haciendo. Nació en la forma que Dios lo hizo. Y en el capítulo 15, el apóstol Pablo vuelve a decir, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por eso es que esa lista de todas las cosas que el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios 6:1 para hacer entender cuánta batalla él está llevando y todos los que militan con él el evangelio, para hacerles entender a cuántas cosas se han tenido que sujetar para que no haya tropiezo en ninguno de los que sirven a Dios. Y qué hermoso es que no haya tropiezo de Dios en tu persona. Pero cuando tú llegas acá bien vestidita, con una falda bien apretadita, y 4 allá están solo mirándola a usted, desviaste a 4 de la adoración de Cristo. Y cuando usted ya es un varón de Dios y vienes con un pantalón bien apretado,
¿Cuál es el asunto de venir con un pantalón bien apretado, hermano, a la iglesia? ¿Cuál es el asunto? De no ser morales. Y la Biblia está diciendo, oye, no pongas tropiezo. Y Pablo en este capítulo 14 que acabamos de pasar, les dice en su verso 17, el reino de Dios no es comida ni bebida. Se los dejó bien claro a todos. Porque había un gran problema. Tendremos que ir a la tradición en esto, hermano. Había un gran problema. A manera que cuando el apóstol Pablo está en este capítulo y sígueme a este versículo, en el verso 21 dice, bueno es no comer carne. Bueno es no comer carne. ¿Cómo le voy a decir yo a Pablo si es cierto, si yo soy carnívoro? Bueno es no comer carne. Ay, Pablo, te estás haciendo del grupo de mi esposa. ¿Más carne? ¿Otra vez carne? ¿No hay otra cosa que comer? Bueno no es comer carne, ni beber vino. Oh, Pablo, pues si me gusta una cada vez que como carne me aviento mi copita. Y si estás en Perú, tienes que aventarte tu vinito cada vez que comes carne. Oh, si hablamos de los españoles, si hablamos de los hermanos de Argentina, acostumbrados a... ¿Están aquí? ¿Irán a ver el video? No, son costumbres de nación. Pero a mis hermanos mexicanos que no les den la primera porque se acaban el 32, porque ahora ya no es de 24. Bueno, hay 24, pero ahora ya hay otra cajota así. No se les puede dar una porque se van de paso. Entonces Pablo dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Oye, si esto estuviera en nuestros ministerios, yo no voy a ser ocasión de tropiezo. Si el hermano piensa que esto es demasiado, hombre, ¿cuál es el problema? Sí, y ya no me lo pongo. Para no dar ocasión de tropiezo. ¿Qué me pasa? ¿En qué me beneficia? Si es por los tacones, oh, quíteselo. ¿Ah? Eso sí me es conveniente. Quítelo. Si es por no dar ocasión de tropiezo y si esto de verdad manifiesta que somos de Dios, hágalo. Y si usted es un predicador donde piensa que no va a tener una persecución de la lengua, mira hermano, si algo persiguen en una mujer que es predicadora, es que dicen que la mujer no debe de predicar. ¿Estás conmigo de acuerdo? Pero también tenemos que evadir, o sea, sacar las escrituras donde dice que había diaconisas en el principio de la iglesia. ¿Y quién era un diácono? Un maestro de la escritura en el Nuevo Testamento en su inicio. ¿Y por qué había diaconisas? ¿Se necesitaban solo dentro de la casa? ¿Eran las barrenderas del templo? ¿Ocupaban un título así para ser barrenderas? ¿Por qué la Biblia dice que las hijas de Felipe eran profetas? ¿No servían en las reuniones como profetas? Habría que ir profundamente a leer por qué Pablo dijo que no enseñara a la mujer en aquel día. Porque luego trae versículos que dice el que se bautiza de Cristo está revestido, 3:27 de Gálatas. Dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en el Señor. Ahora, si todos somos uno, ¿dónde quedó
si este es uno, yo no sé si usted sabe contar, si este es uno, ¿dónde está la parte de uno y dónde está la parte del otro? Si este es uno, hay un interés glorioso de parte de Dios si es que se gane un alma. Si se la gana un mudo, ¿por qué no darle crédito? Si se lo gana una mujer, ¿por qué no darle crédito? Habría que discutir entre los estudiosos esto. Porque muchos estudiosos dicen que la mujer no debe de enseñar. Ahora, ya cuando se trata de enseñar, hay que preguntarle a Pablo, ¿por qué dijiste que había diaconisas en aquel tiempo? Si los diáconos eran hombres que conocían las escrituras y enseñaban las escrituras. O solo enseñaban los hombres y las mujeres nada. Pero yo sé que ahí hay estudiosos de la palabra que inmediatamente me van a cortar el cuello cuando me oigan favoreciendo a la mujer. Pero todas las reglas y los protocolos que tienen las religiones se acaban en el momento que una mujer sea ganadora de almas y que las trae para que no vayan al infierno. Porque no habiendo una mujer, Dios, no habiendo un hombre, Dios está levantando una mujer. Y cuando fuimos a la India, la sorpresa que en la India, hermano, la mujer no camina a la par del maestro, del hombre. La mujer camina acá atrás. El hombre va caminando y la mujer viene ahí. ¿Sí? Aprende esto. Tiene que ir allá. Tiene que ir atrás. Y le dije a mi esposa, hey, quédate atrás. Tú ya miraste que eso es así. Dijo, yo soy mexicana. Ama, yo tengo que ir adelante. No damos a nadie ocasión de caer. ¿Sí? Bueno es comer carne, bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Y si nosotros agarramos esa base para servirle al Señor, muy bien, camina así. Porque el evangelio escrito todo lo pueden predicar. El evangelio vivido y hablado en ti, poquitos lo llevan. Cuando el evangelio habla en ti, tú haces más que solo leerlo. Y es ahí donde garantizamos que sí nació Cristo en cada uno de nosotros. Entonces Pablo ya en el capítulo 15 lo dice bien claro. Que cada uno de nosotros, verso 2 del capítulo 15, que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Pues yo soy nueva criatura. Solo que esas cosas no las puedo llevar yo. Yo soy como dice Corintios 5:17. Yo soy nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Pero no digan nada contra mi hijo. Pero no me le llamen la atención a mi hijo. Porque ahí no han pasado. Ahí todos están donde mismo. Y ese es el asunto ahora que Pablo dice, bueno, no demos ocasión de que nadie caiga. Porque hemos venido teniendo una lucha, dijo el apóstol Pablo, ya en 2 Corintios 6. Y da la lista de las cosas a las que ellos se han sujetado para hacer la obra de Dios ante toda la gente. Y algo que me agrada de este capítulo, del capítulo 6 de la 2 Corintios, es cuando el apóstol Pablo dice de esta manera, capítulo 6. Él dijo de esta manera,
Como entristecidos, mas para siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Si algo he dicho, y hoy lo voy a decir con palabras porque es una familia americana. Los padres de la familia Serenberg que trabajan en construcción son gente que tiene. Son gente que tiene. Y si un día me impactaron es cuando llegué a aquel lugar donde estaban construyendo casas y sus padres andaban barriendo las casas que ya tenían que estar preparadas para lo que continuaba. Si hubieran sido mexicanos, estarían en su casa, bien acorbatados todavía. Perdón, hermano. Mas ellos, cuando pregunté, ¿y esto es de tu familia? Digo, son mi papá y mi mamá, que nos andan ayudando. Uno de ellos es arquitecto y los otros hermanos son constructores. Son 3 ellos. Yo, wow, tu mamá y tu papá limpiando casas. Sí, ellos vienen a ayudarnos. Cuando ya tenemos 4 o 5 que se necesitan limpiar, ellos vienen y limpian, nos ayudan a limpiar. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y qué hermoso es que como rico, pero manifestando todavía ser gentes comunes. No como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso es lo que está diciendo. Perdón. Dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y nosotros, hermano, en este tiempo miramos una iglesia totalmente diferente a la iglesia que está aquí en estos capítulos. Diferente totalmente. En el pasado, hermano, nosotros nos poníamos de acuerdo con varias familias para orar por la iglesia, para ayunar por la iglesia. Y nos poníamos en propósito con muchas familias o con 2, 3, los que siempre les gustaba ayunar, para ayunar por este propósito, para ayunar por la familia que está pasando en problemas. Nosotros siempre estábamos tratando de unirnos. Hoy me pregunto, ¿la iglesia lo estará haciendo? ¿La iglesia todavía estará envuelta en eso? Todavía habrá parejas, hombres, ayunando por el ministerio donde él va, por la iglesia donde él va. El ayuno ahora ha cambiado mucho, hermano. Ya no es un ayuno de sacrificio. Ya es una risa, hermano, ayunar ahora. Porque cierto día fui invitado a cenar y me dijeron, pastor, estamos en cuarentena. Yo nunca había dicho cuarentena, yo decía 40 días de ayuno. Pero ahí me dijeron, estamos en cuarentena. Yo eso lo había oído en las mamás que recién se aliviaban. Eso de la palabra cuarentena. Estoy diciendo la verdad, eso de cuarentena yo lo oía nomás. Cuando las mamás se aliviaban de su hijo. Ah, sí. Digo, sí, estamos en 40 días de ayuno. Oh, qué bien, qué bendición. Sí, ya nos propusimos a no comer carne y ahí vamos. ¿Qué? ¿Tú tienes un ayuno de no comer carne roja? Pero venga, pollo el que sea, pescado, camarones, el que sea. Estamos en un ayuno muy restringido. No estamos comiendo carne roja. Yo creo que ni mis nietos aceptan eso. Yo dije, bueno, pero cuando me dijeron, no estamos comiendo carne roja. Hermano, pues ustedes son los dueños del Dennis. Ahí te pueden servir cualquier cosa menos carne.
Pero Pablo está diciendo, no damos ocasión de caer, pero nosotros los que no damos ocasión de caer, nos recomendamos ante todo ministro de Dios. Nos estamos recomendando ante todo ministro de Dios. No hay nada de que digan de nosotros. Aunque siempre hay algo por lo que se nos persigue, porque somos servidores de Cristo. Siempre hay algo que se dice, solo porque somos servidores de Cristo. Porque él dijo de esta manera, dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, 2 Corintios 6, verso 4, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ahora, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. ¿No era Pablo un hombre que tenía? Pero no fue él el que dijo que todo lo había abandonado y lo había considerado como basura para servir a aquel por quien él había sido llamado, a Jesucristo. ¿No dice la escritura de Jesucristo nuestro Señor que siendo rico se hizo pobre? Y si esto es lo que va ya en la lista, dice, en tribulaciones, en necesidades y en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y ayunos. Y si Isaías le vio un problema a esto, pues ya no le va a servir a Dios. Porque este es un problema. Porque Pablo está diciendo, de la única manera que nosotros le hemos callado la boca a todos es porque nosotros hemos soportado esto. De la única manera que no han tenido nada que decir es porque nosotros hemos luchado para esto. Y dice el 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Hermano, creo que para el apóstol Pablo, solo para que usted lo entienda, necesitarías leer el libro de Josefo, un escritor de aquel tiempo. No era cristiano, pero sí era un judío, se cree. Y si me equivoco, perdóname. Pero según lo que he entendido, que era Josefo un judío de aquel tiempo. Y él dijo en su libro, oh, cuántos sufrimientos del apóstol Pablo. ¿Te das cuenta cómo ahora él tiene una lapicera tan ligera para escribir? Porque no está inventando de nadie. Lo vivió en su propia carne. Y él dijo, la iglesia tiene una forma de ser bendecida cuando la iglesia tiene una base. Y es en el testimonio diario de cada persona de no poner tropiezo en ninguna persona. De no ser ocasión de caer. Cuando Pablo habló a los tesalonicenses, capítulo 4, y en su verso 6, dijo esto de esta manera, 1 Tesalonicenses 4, 6. Y voy a leer un versículo más después de ese. Me voy a retroceder hasta el 5. Leemos. Verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testifico. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, desecha al hombre. Perdón, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio de su espíritu. Pablo está diciendo que cuando usted le es ocasión de caer a alguien y le eres tropiezo, Dios mismo va a traer la venganza. Y yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo no tengo por qué traer a Dios a que me haga un juicio por mi hermano. Hace años atrás, siempre yo insistía que alguien llegara a la iglesia
les dábamos comida, les llevábamos mesa, les poníamos sofaces, les dábamos dinero. Y parecía que esa era la gente que menos llegaba a la iglesia. Parecía que estaba yo totalmente equivocado. Y aquellos que nunca nada les di son los más fieles de la iglesia. Y a la verdad entiendo que puse tropiezo porque ellos no venían para buscar a Cristo, sino para que de alguna manera se mostrara el agradecimiento de lo que nosotros habíamos hecho en ellos. Ellos estaban a la iglesia. Pero un día que no recibían más, bye. Nos miramos después. Entonces Pablo, el amado, el apóstol amado, hermano, no que Pablo no haya sido amado, nomás San Juan, ¿verdad? No, es un hombre, hermano, que superó en su tiempo de trabajo porque él trajo el evangelio a los gentiles que Dios había prometido desde hace muchos años. Y usted tiene que ver este capítulo 15 de 2 de Corintios para que usted lo entienda. Amén. Perdón, 15 desde el 14 y 15 de Romanos. Entonces, si estamos ahí y nosotros nos centramos en lo que es el capítulo 15 de Romanos, la Biblia, y ya estoy a punto de terminar el mensaje para aquellos que nos están mirando. Este capítulo 15 dice así en su verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu. Lo vuelvo a leer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundece en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, si este es el capítulo que Pablo está trayendo para decir que nosotros no pongamos tropiezo a los débiles. Y el apóstol Pablo en el verso 13, porque él es el predicador de los gentiles, dice que el Dios de esperanza llena de todo gozo y paz en el creer. ¿Cómo es que Dios opera esto si nosotros somos ocasión de tropiezo? Y si en alguna manera no somos testimonio vivo de Dios, ¿cómo es que Dios está obrando en nuestras vidas? Oh, sí, mi hijo es bueno, yo soy bueno, mi esposa es buena. Sí. Todas estas cosas no te puedo decir que no. La única vez que yo lo voy a confirmar es que cuando suene la trompeta, vuelen. Porque yo te puedo decir que soy bueno. Mi esposa te puede decir que es buena. Eso lo vamos a confirmar cuando suene la trompeta. Tú me puedes decir que tus hijos son buenos. Usted me puede decir que su esposa es buena. Pero cuando suene la trompeta, ahí vamos a vernos en la realidad. Si vuelas, lo que dijiste será cierto. Si no vuelas, lo que dijiste no era verdad. Esta mañana, si somos hermanos en Cristo y esperamos celebrar este día un nacimiento, prepárate ahí donde estás y no seas de tropiezo para nadie. Yo sé que mucha gente te ha perseguido, mucha gente ha hablado mal de ti, mucha gente no ha mirado los valores que tú tienes. Pero hoy en esta mañana suelta una palabra para aquellas personas que te han menospreciado. Y el Señor, yo perdono a Pedro y a Juan que un día se levantaron contra mí. Yo digo así para decir un nombre que usted puede utilizar esta mañana.
Yo los dejo ir libres a ellos en el nombre de Cristo Jesús, porque yo los perdono.